Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. El día de hoy hablaremos de las primeras damas de Honduras, vida política que han desarrollado estas mujeres que han sido emblemáticas para nuestro país. Recuerde ingresar a hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre la historia de nuestro país. Esta es la primera parte de las primeras damas de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano. Nuestro objetivo es conocer la vida y desarrollo social de las primeras mujeres que fueron primeras damas de la República de Honduras. Primeras damas de Honduras. La primera dama de la República de Honduras es el título no oficial otorgado a cada una de las esposas del presidente que en aquel entonces fueran de nuestro país. Así se convertían en anfitrionas de la residencia oficial del gobernante hondureño, como lo es el Palacio José Cecilio del Valle. Dicho puesto también incluyen los cargos de directoras de la Junta Nacional de Bienestar Social. Además, son aquellas las coordinadoras de actividades en materia social. Cada una cumple con deberes protocolarios exigidos a las esposas de los presidentes, algunas como ser labores de obra social, filantrópicas y el otorgamiento de premios y becas académicas a nuestros pobladores. Es así como empezamos a conocer quién fue nuestra primera dama. Estamos hablando de Micaela Josefa Quesada Borjas, esposa de don Dionisio de Herrera, uno de nuestros próceres emblemáticos de nuestro país. Su esposo, Dionisio de Herrera, llega a ser el seleccionado como el primer jefe supremo del Estado de Honduras en la asamblea celebrada en 1824. Este periodo administrativo estaría entre los años de 1824 a 1828. También cabe mencionar que fue primera dama de la República de Nicaragua. Esto porque don Dionisio de Herrera fue enviado por el presidente federal Francisco Morazán a Nicaragua con el objetivo de apaciguar la guerra civil que se estaba dando a cabo en aquel momento. Recuerde que para obtener mayor información usted puede ingresar a nuestro espacio hondurasensusmanos.com, de quien usted podrá conocer un poco más de don Dionisio de Herrera. Un dato que sí les podemos dar de doña Micaela Josefa Quesada Borjas: era sobrina de la madre del general Francisco Morazán, doña Guadalupe Quesada Borjas, madre de nuestro prócer José Francisco Morazán. Vamos a conocer también a Mercedes Vidaurre Molina, quien fuera esposa de Justo Mía. Ella fue la primera dama en el año de 1827 en función de nuestro presidente Justo Mía. Recuerden que ustedes pueden obtener mayor información de nuestros personajes. Recordemos que Justo Mía, como presidente de nuestra república, fue un militar hondureño electo vicejefe del Estado en el primer gobierno de Honduras, tras la proclamación de la independencia entre los años de 1824 y 1827, cuando dimitió para dar un golpe de Estado, convirtiéndose así en el segundo jefe de Estado de Honduras. Nuestra siguiente dama es María Ambrosia Jarín Cepeda, quien fuera esposa de Miguel Eusebio Bustamante, otro de los presidentes de nuestra república. Este presidente fue político de inclinación conservadora y también jefe de Estado de nuestra república en 1827, y asimismo fue presidente provisional entre los años 1850. Por eso también ella hace dos periodos en el año de 1827-1850, convirtiéndose así en la tercera dama de Honduras. Vamos a conocer nuestra siguiente dama, muy importante también para el desarrollo de la historia de Honduras, quien es María Josefa Lastiri Lozano, esposa de nuestro prócer nacional Francisco Morazán. Se convierte como primera dama de 3 países de Centroamérica. Estamos hablando de Honduras, El Salvador y Costa Rica. Acuérdense que hablamos de Francisco Morazán, uno de nuestros próceres que fue el caudillo unionista de Centroamérica. El ideal que él tenía era la Unión Centroamericana. Esta primera dama fue de 1827 a 1830 en la República Federal de Honduras.
y en la República Federal de Centroamérica en 1830 a 1834, siendo así que continuaba en el estado de El Salvador entre los años de 1839 a 1840 y respaldó siempre al general Morazán en sus actividades políticas y militares, en lo cual perdió prácticamente todo el cuantioso patrimonio heredado de su familia y de su primer esposo. Ella tuvo dos matrimonios con su primer cónyuge. Estamos hablando de José Esteban González Travieso y Rivera Celaya. Y luego pasa a ser la esposa del general Francisco Morazán Quesada. La siguiente dama es Dolores Lastiri Lozano, quien fuera hermana de María Josefa Lastiri Lozano. Ella, siendo esposa de Diego Vigil, se convierte también en la primera dama de la República de Honduras en el año de 1828 a 1829. Recordando a su esposo Diego Vigil como presidente de Honduras, fue un abogado y político hondureño que se convierte como jefe supremo del Estado de Honduras el 30 de junio de 1828 y termina su periodo en 1829. Fue jefe también supremo de El Salvador, convirtiéndose ella también en una de las primeras damas de El Salvador. También lo reconocen como presidente de la República Federal de Centroamérica en los años de 1838 a 1839. Nuestra siguiente dama, Juana Lop, esposa de Juan Ángel Arias, se convierte en función como una de las primeras damas, madre también conocida como del presidente Celeo Arias. En el periodo de Juana Lop está entre 1829 a 1830. Recordemos que los presidentes aquí mencionados podemos visitar nuestro espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre la trayectoria de nuestros presidentes. Nuestra siguiente dama, también conocida como Lucía Lastiri Lozano, hermana de María Josefa Lastiri Lozano, esposa del general Francisco Morazán, quien fuese esposa de José Santos Díaz del Valle, otro presidente también que ha tenido una trayectoria en los años de 1830 a 1831. El presidente José Santos Díaz del Valle también se inclinaba por la Unión Centroamericana. También se convierte como jefe provisional del Estado de Honduras de 1830 a 1831. Recordemos que también se asocia con Francisco Morazán. Nuestra siguiente dama, María Manuela Díaz, esposa de José Antonio Márquez, presidente de Honduras en el año de 1831 a 1832. Al presidente se le conoce como uno de los héroes de la batalla de Hualcho y también jefe de Estado de Honduras en los años de 1831 a 1832, y donde se hizo su mandato, organizó la Escuela Militar Nacional, donde participó su esposa para acompañarlo en las actividades que se desarrollaron en aquel entonces. Nuestra siguiente dama, Teresa Márquez Díaz, hija del jefe de Estado José Antonio Márquez, esposa del presidente Joaquín Rivera en los años de 1833 a 1836. Presidente que comulgaba también las ideas del general Francisco Morazán, donde su esposa desarrolló varias actividades posteriormente para que fueran desarrolladas en la jefatura del presidente Joaquín Rivera. Nuestra siguiente dama la conocemos y ella es Margarita Guillén Chávez, quien fuera esposa de José María Martínez. Esto en el periodo de 1837 a 1838. Este periodo del presidente José María Martínez y la primera dama Margarita Guillén Chávez marca a Honduras como un estado libre, soberano e independiente, donde se emite mediante decreto que Honduras se convierte en el estado libre, soberano e independiente que hoy entonces conocemos el lema.
Nuestra siguiente dama, Juana Casco, de nacionalidad nicaragüense, es esposa de José María Guerrero, otro de los presidentes de nuestro país, esto en un periodo de 1839, convirtiéndose así en un presidente provisional del Estado de Honduras en el año de 1839. También fue jefe supremo directo del Estado de Nicaragua, convirtiendo así a doña Juana Casco como primera dama de Nicaragua en 1849. Nuestra siguiente dama es Petrona Vázquez Alcántara, esposa de José María Bustillo, en el año de 1835-1839, quien a lo largo de la trayectoria como presidente fue un militar político con la inclinación conservadora, convirtiéndolo así como jefe provisional un 10 de septiembre hasta el 1 de octubre del año 1835, pero también lo convierte como presidente provisional del 20 al 27 de agosto de 1839. Nuestra siguiente dama es Dolores Serafín Gómez, esposa de Felipe Neri Medina, otro presidente de nuestra república, donde podemos nosotros obtener mayor información de cada uno de los presidentes, es en nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Siendo esposa de Felipe Neri Medina Córdoba, esto del 13 al 15 de abril de 1839. Este es el periodo más corto que se ha ejecutado en la historia de Honduras. Dolores Serafín solo estuvo por cierto tiempo a la par de su esposo Felipe Neri Medina, comandando el estado de Honduras. Nuestra siguiente dama es Mercedes González Herrera, esposa del presidente Francisco Zelaya Yáñez, de quien hablamos anteriormente en una de nuestras clases y que puede visitar usted su espacio educativo hondurasensusmanos.com para obtener información. La pareja presidencial está en un periodo de 1838 a 1840. Nuestra siguiente dama es Dolores Medina, quien es esposa del presidente Francisco Ferrera, participando en un periodo de 1840 a 1844. Nuestra siguiente dama es conocida como Apolinaria Ayala, esposa de Felipe Bustillo, quien fuera presidente de Honduras en 1848 y esto en función, pero también fue presidente interino en los años de 1848 por una asamblea legislativa que le concedió el permiso para ausentarse de esta licenciatura para que él pudiera gobernar en ese entonces el país. Quien le haya otorgado esta licencia fue el presidente Juan Lindo, de quien vamos a hablar seguidamente. Hablamos de la siguiente dama, que fue Josefa Pineda Castejón, esposa de Juan Lindo, presidente de Honduras, en un periodo de 1848 a 1852. También quien fuera sobrina del presidente José María Medina. Y antes de ser primera dama de nuestra República de Honduras, fue primera dama de El Salvador entre los años de 1841 a 1842, cuando el presidente Juan Lindo se convierte en el jefe supremo del Estado de El Salvador. Hablamos de la siguiente dama, que es Nieves Cabañas Fiallos, quien es hermana del general José Trinidad Cabaña Fiallos y esposa de otro de los presidentes de nuestro país, José Francisco Argüelles. Esta presidencia se dio como un interinato entre los años de 1852 a 1852. Por poco tiempo es la participación del presidente José Francisco Gómez Argüelles. Nuestra siguiente dama, esposa de uno de nuestros próceres nacionales, es Petronila Barrios Espinosa, esposa de José Trinidad Cabañas. Esto en un periodo de 1852 a 1852 también en función. Recordando
que nuestro presidente José Trinidad Cabañas fue un militar con el grado de general de división y político hondureño, electo como presidente constitucional del Estado de Honduras en un periodo de 1852 a 1855. También fue un defensor de las ideas unionistas de Centroamérica, quien también apoyaba al presidente Francisco Morazán en aquel entonces. Acuérdense que manifestábamos que José Trinidad Cabañas intentó construir el ferrocarril en Honduras y fue apoyado por el pueblo centroamericano común con sus creencias libres que no fueron aceptadas por los conservadores, pero donde su esposa, Petronila Barrios Espinosa, tuvo participación de forma social con las actividades que desarrolló como presidente José Trinidad Cabañas. Nuestra siguiente dama es Soledad Gutiérrez Lozano, quien fuera esposa de Juan López en el año de 1852. Esto como presidente en función, ella, para conocimiento, fue madre del presidente Rafael López Gutiérrez, de quien hablaremos más adelante. Y tenemos a nuestra siguiente dama, que es Severiana Arbizú, esposa de José Santiago Hueso, esto en el año de 1855. Estas son nuestras primeras damas de Honduras. Vamos a conocer las siguientes en una segunda parte. Los esperamos hasta la siguiente clase. Les agradecemos por haber estado con nosotros y entrar a nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Recuerde que conocer a Honduras es conocer su propia mano.